Un joven, de nombre Sebastián, llegó una tarde polvorienta al pueblo de San Jerónimo del Monte. Caminaba con paso firme y la mirada puesta en las torres de piedra de la parroquia, cargando apenas una maleta vieja donde guardaba sus pocas pertenencias y una Biblia de pastas desgastadas. Y la razón de su llegada no era otra que el llamado de la fe. Sebastián sentía en su pecho la llama de la vocación, una certeza que se había cultivado durante años bajo la sombra de los consejos de su madre, doña Saraí, mujer de rezos constantes y mirada profunda. Siempre le había repetido: Hijo mío, tú no perteneces a este mundo de pecados. Tu vida está destinada a las cosas del Altísimo. Y así, obediente y convencido, el muchacho se presentó ante el atrio del templo antiguo para ofrecer su vida al servicio de Dios. Al llegar, fue recibido por el padre Guillermo, un hombre de edad avanzada, delgada por la edad, y ojos que parecían haber visto de todo. Sin duda, un hombre de fe, difícil de impresionar. El párroco lo miró de arriba abajo, guardó un silencio prolongado y finalmente le dijo: Pasa, muchacho, en esta casa del Señor siempre hace falta quien ayuda a cargar con la cruz del servicio. Si tu intención es limpia, aquí encontrarás guía. Desde aquel primer día, Sebastián se entregó con fervor a sus nuevas tareas. Se levantaba para preparar el altar, barría el polvo que el viento metía en la nave central y pasaba largas horas estudiando las sagradas escrituras en la oficina del padre Guillermo. Y los habitantes de San Jerónimo pronto comenzaron a ver con buenos ojos al joven aspirante, pues era atento, servicial y de modales impecables. Todo parecía marchar por el camino de la rectitud, y Sebastián sentía que, por fin, estaba cumpliendo con su destino. Pero la paz en aquel pueblo estaba por romperse. Todo comenzó una noche de luna menguante. Sebastián se encontraba en su pequeña habitación, una casucha sencilla ubicada en la parte trasera del curato, cerca del huerto de los olivos. Y a eso de las 12 de la noche, mientras terminaba de rezar el rosario, escuchó un ruido extraño. Eran pasos leves, como si alguien caminara descalzo sobre la tierra seca y las hojas caídas del jardín. El joven se incorporó y aguzó el oído. Pensó que quizás se trataba de algún perro callejero o de algún mozo que andaba todavía despierto. Pero el sonido era rítmico, casi deliberado. Se acercó a la pequeña ventana y, al mirar hacia la oscuridad del huerto, no vio a nadie. Sin embargo, una extraña sensación de inquietud le recorrió la espalda. A la noche siguiente, el fenómeno se repitió, pero esta vez fue más allá. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un susurro que parecía venir de las mismas paredes de adobe. ¡Sebastián! ¡Sebastián! Era una voz de mujer, una voz suave, pero cargada de una intención que le hizo dar un vuelco al corazón. Y es que no era el tono de alguien que pide ayuda, sino de alguien que reclama algo que le pertenece. El muchacho se cubrió con las mantas y comenzó a rezar con desesperación, hasta que el sueño lo venció por puro agotamiento. Pues bien, la tercera noche fue la que marcó el inicio del verdadero tormento. Sebastián ya no solo escuchó pasos y susurros. Al abrir los ojos, vio una silueta parada a los pies de su cama. No era una sombra vaga, ni un fantasma sin forma. Era una mujer de carne y hueso,
vestida con harapos oscuros que parecían fundirse con la penumbra. Su rostro era de una belleza perturbadora, con ojos que brillaban con una luz amarillenta, como a los de un gato al acecho. Sebastián, temblando de pies a manos, exclamó: «En nombre de Dios, vete de aquí. ¿Quién eres tú y qué buscas en este recinto sagrado?». La mujer lanzó una risita burlona y se acercó un paso más. El joven pudo notar que un aroma a hierbas quemadas y a tierra húmeda inundaba la habitación. «No te asustes, mi pequeño santo», dijo ella con una voz que incitaba a pecar. «No he venido a hacerte daño. He venido a buscar lo que es mío por derecho de sangre. No luches contra lo que ya está escrito en las sombras. Tú crees que tu camino es el altar, pero tu lugar está conmigo, en el monte, bajo la luz de la luna negra». Acto seguido, la mujer corrió hacia la ventana. Ignorando que estas mismas estaban cerradas, saltó, rompiendo los vidrios. Al cabo de unos segundos, la mujer se había perdido entre la negrura de la noche. Aquel encuentro dejó a Sebastián en un estado de postración. Al amanecer, corrió a buscar al padre Guillermo y con lágrimas en los ojos le contó lo sucedido. Y el sacerdote escuchó el relato con una gravedad que asustó al muchacho. No hubo burlas ni incredulidad. «Hijo mío», dijo el párroco, «lo que me cuentas es grave. Esa mujer no es una simple pecadora, es una sierva de la oscuridad. Es una bruja que ha puesto sus ojos en ti. Debemos prepararnos, porque el enemigo no suelta fácilmente lo que desea». Durante los días siguientes, el ambiente en el templo cambió de manera drástica. Los clérigos y algunos mozos de confianza organizaron vigilias de oración. Bendijeron cada rincón del curato con agua bendita y colocaron cruces de palma bendita en las puertas. Sin embargo, nada de eso parecía detener a la visitante nocturna. Cada noche, la presencia se volvía más agresiva. Las velas que iluminaban el sagrario titilaban y se apagaban sin que hubiera corriente alguna. El ambiente se volvía difícil de soportar, como si el aire se estancara y se negara a entrar en los pulmones de los presentes. Y Sebastián pasaba las noches en vela, abrazado a su Biblia, escuchando cómo la bruja rascaba las paredes de piedra desde afuera, gritando su nombre con una furia que hacía temblar los cimientos del edificio. Pues bien, ocurrió que una noche de luna clara, la mujer se plantó en medio del patio de la parroquia. Levantó un dedo largo y huesudo hacia la ventana del joven y con una voz que asustó hasta los perros, exclamó: «Puedes rezar 1000 años si quieres, pero no borrarás lo que está grabado en tu alma. Eres mío por derecho de sangre». Tras decir esto, la bruja se agachó y soltó un canto siniestro. Era una melodía de ultratumba que se metía por los oídos y nublaba el juicio. Adentro de su cuarto, Sebastián sintió que la voluntad se le moría. Con los ojos en blanco, como un sonámbulo, se puso de pie y salió al patio. Y el muchacho, bajo aquel trance diabólico, comenzó a despojarse de sus prendas mientras caminaba hacia la mujer. La ropa iba quedando tirada en la tierra seca, y la bruja, viendo que el joven ya estaba entregado, soltó una risa malvada y le dijo: «Ven a mí, mi padrecito, ven y hazme tu mujer». Cuando lo tuvo de frente,
Ella también comenzó a quitarse sus harapos negros. Pero justo en ese momento, se escuchó un estallido violento que rompió el silencio de la noche. Un balazo le voló la mano derecha a la mujer de un solo golpe. El miembro cayó al suelo y una sangre negra comenzó a chorrear a borbotones. La bruja soltó un grito estridente y gutural que se escuchó en todo el pueblo y sin esperar nada más, dio media vuelta y huyó corriendo hacia el monte, dejando un rastro de sangre fétida a su paso. En ese instante, llegó el padre Guillermo montado a caballo. Traía un rifle de caza en la mano y el rostro encendido de rabia. Sebastián, que acababa de recuperar la razón, se miró las manos y el cuerpo desnudo, sin entender qué castigo estaba pasando. El sacerdote, sin bajarse del animal, hizo una breve oración y exclamó: Señor, ten piedad de mí por haber empuñado el hierro en tu santo recinto. Pero tú bien sabes que no hay perdón para la bestia que intenta arrebatarte un alma. No permitiré que este lobo del Averno devore a quien ha sido llamado a tu servicio. Luego, bajó la vista hacia Sebastián y viendo que el muchacho apenas podía sostenerse en pie, le ordenó con firmeza: Cúbrete y entra al templo, que ni tu desnudez ni tu miedo le den más fuerza a esa maldita. Hoy hemos derramado su sangre, pero la batalla por tu salvación apenas ha comenzado. Sebastián recogió su ropa con manos torpes, sintiendo que el miedo se le había instalado en el pecho para siempre. Comprendió entonces que su vida no le pertenecía y que el peligro era real y de carne y hueso. Ocurrió que esa misma noche se reunieron todos en la capilla pequeña, un recinto de techos bajos donde el olor a cera quemada y humedad se sentía en cada respiro. Allí estaban los sacerdotes venidos de las parroquias vecinas, Sebastián con el rostro pálido y las manos todavía temblorosas, y un grupo de hombres del pueblo que habían llegado armados con machetes y antorchas, pues el miedo ya no les cabía en el pecho. El silencio era total, un silencio sepulcral que solo se veía interrumpido por el murmullo de las oraciones que algunos clérigos elevaban al Altísimo en un rincón. Pero no era una reunión de rezos comunes, era una junta de guerra contra lo oscuro. El padre Guillermo, que mantenía el rifle recargado contra el altar, tomó la palabra con una voz que no admitía dudas. Escuchen bien, lo que enfrentamos no se va a ir con simples amonestaciones. Esa mujer ya probó la sangre y ahora vendrá por el resto. He visto cómo miraba a Sebastián. No busca su muerte, busca su voluntad. Si ella logra entrar de nuevo, no habrá pared de piedra que nos proteja. Uno de los hombres del pueblo, un campesino recio de nombre Teodoro, apretó el puño sobre el mango de su machete y preguntó: ¿Y qué vamos a hacer, señor cura? Las balas apenas le tocaron la mano. Esa criatura se movía como si el plomo no le doliera. Mi mujer tiene miedo de cerrar los ojos y mis hijos no dejan de llorar. Si esa cosa vuelve con sus perros, San Jerónimo será un cementerio antes del amanecer. Otro de los clérigos, el padre Julián, que era conocido por ser un hombre de estudios antiguos, intervino con gravedad. La sangre que derramó en el patio no es sangre humana. Es un veneno que trae las sombras. Tenemos que sellar las entradas con sal bendita y no dejar de cantar las letanías. Sebastián, tú eres el cebo y eres la presa. No puedes apartarte de este altar por ningún motivo. Si sales de este círculo de luz, te perderemos para siempre.
Sebastián levantó la mirada, con los ojos hundidos por el desvelo, y dijo con voz quebrada: ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo solo quería servir a Dios. Siento que esa mujer me llama desde adentro, como si su voz estuviera metida en mis propios pensamientos. Padre Guillermo, tengo miedo de que mi propia mente me traicione y me obligue a caminar hacia ella. El padre Guillermo se le acercó y le puso una mano pesada en el hombro, apretando con fuerza. No es tu mente, muchacho. El mal te quiere corromper, pero aquí estamos nosotros. Ustedes, hombres del pueblo, monten guardia en el atrio. No disparen a menos que vean el brillo de sus ojos. Teodoro escupió al suelo y dijo: Traemos agua bendita en esos cántaros y hemos afilado el acero. Si el demonio quiere al muchacho, va a tener que pasar sobre nosotros primero. Así, bajo aquellas órdenes directas y cargadas de presagio, los hombres hacían los preparativos, mientras los sacerdotes comenzaban a mover los bancos para trancar las puertas, sabiendo que la madrugada traería consigo un horror que ningún rezo podría detener del todo. De pronto, un viento violento azotó las puertas principales, abriéndolas de par en par. La luz de las velas se tornó azulada y los muros de la iglesia crujieron, como si una fuerza invisible estuviera apretándolos desde el exterior. El ambiente se volvió casi irrespirable. Era como si un vapor invisible y asfixiante llenara el recinto. Pero lo peor estaba por entrar. Desde la oscuridad del atrio se escucharon unos gruñidos profundos, un sonido de bestias hambrientas que no pertenecían a este mundo. De pronto, 3 perros enormes, negros como el carbón, y con los ojos brillando en un rojo encendido, irrumpieron en la nave central. No eran animales comunes. Sus cuerpos eran huesudos, carecían de pelaje en varias zonas, y de sus hocicos goteaba una baba espesa que quemaba en el suelo de madera. Sin dar tiempo de reacción, las bestias se lanzaron contra los feligreses y mozos que acompañaban la vigilia. El primer perro alcanzó a un hombre que rezaba cerca del altar, clavándole los colmillos en el hombro y arrastrándolo por el pasillo central. Los gritos de terror llenaron la iglesia. La gente corría desesperada buscando las salidas, pero los animales se movían con una rapidez diabólica, cortándoles el paso y lanzando destelladas a diestra y siniestra. A una mujer que intentaba proteger a su hijo, otro de los canes lo tomó por la pierna, desgarrándole la carne de un solo tirón. Los alaridos y el llanto eran ensordecedores, y es que los perros no buscaban matar de inmediato, sino sembrar el caos y sacar a la gente del recinto sagrado a rastras, como si estuvieran limpiando el lugar para un invitado especial. Entonces, con una fuerza brutal, las bestias sujetaban a los hombres de los brazos al cuello y los lanzaban hacia la oscuridad del patio, donde los gritos se apagaban de forma repentina. Sebastián, paralizado por el espanto, veía cómo la sangre manchaba el piso. El padre Guillermo intentó levantar su crucifijo, pero una de las bestias saltó sobre él, derribándolo y rompiendo los bancos de madera con el impacto. Los pocos que quedaban dentro se amontonaban contra las paredes, suplicando misericordia, mientras los perros volvían a entrar. Y es que el pánico era total. Ya no se escuchaban oraciones, solo el sonido de los gruñidos animales y el arrastrar de los cuerpos de quienes eran sacados a la fuerza hacia la noche. Y los perros se detuvieron un momento, alineándose frente a Sebastián. Lanzaron un aullido que no era de perro, sino que parecía el grito de un hombre congelado. En ese instante,
El joven comprendió que la protección del templo se había roto. Aquellos animales estaban allí para dejarlo solo, eliminando cualquier estorbo humano que pudiera interponerse entre él y la dueña de esas bestias. Aunque algunos sacerdotes, así como el padre Guillermo, no fueron sacados de la casa de Dios, fueron dejados a propósito para presenciar la humillación hacia el Creador. Y en el centro de la nave apareció ella. Su aspecto ya no era humano. Su cabello flotaba como si estuviera bajo el agua, y sus manos se habían convertido en garras que arañaban el suelo de mármol, sacando chispas de la piedra. Entréguenmelo. Rugió la entidad con una voz que no parecía salir de una garganta mortal, sino de un pozo profundo y lleno de podredumbre. Él no es de su Dios. Los sacerdotes iniciaron de nuevo sus rezos, alzando sus Biblias y rosarios como si fueran escudos. El padre Guillermo levantó un crucifijo de plata y con una voz que resonó en todo el templo, dijo: «Retrocede, criatura de maldad. Este joven busca la luz, y aquí no tienes poder sobre él. Vete a los abismos de donde saliste». La bruja soltó una carcajada que hizo vibrar los vitrales de la cúpula. No mostró miedo ante la cruz de plata. En lugar de eso, levantó su mano sana y tronó sus dedos con un chasquido seco que resonó como un latigazo en todo el recinto. Al instante, los perros negros, que aguardaban agazapados en las sombras de las columnas, se lanzaron con una furia renovada sobre los presentes. Fue una carnicería de gritos y llanto. Las bestias clavaban los dientes en las piernas y los brazos de los clérigos, arrastrándolos hacia el atrio exterior sin que nadie pudiera oponer resistencia. El padre Guillermo fue alcanzado por uno de los canes, que le prendió los colmillos del hábito y lo tiró al suelo de un tirón violento. El anciano sacerdote, mientras era arrastrado por el pasillo central, raspándose la cara contra el mármol, no dejaba de exclamar: «Perdónanos, Señor, Dios Todopoderoso, ayuda a este siervo tuyo y no permitas que el mal triunfe». Pero sus ruegos se perdieron entre los ladridos y el sonido de los cuerpos siendo sacados a la fuerza. Uno a uno, los hombres fueron expulsados de la iglesia hasta que las pesadas puertas de madera se cerraron solas con un golpe seco, dejando a Sebastián y a la bruja en un silencio absoluto. Entonces, la mujer realizó un leve soplido hacia el aire estancado. Al instante, todas las velas, los cirios y las lámparas de aceite que iluminaban el lecho sagrado se apagaron de golpe, dejando el templo en una oscuridad casi total. Y en medio de esa penumbra, la bruja comenzó de nuevo su canto siniestro. Era una música maldita que hacía que las paredes parecieran sudar frío. Sebastián, que se encontraba arrodillado frente al altar, sintió que su mente se apagaba. Entró en un trance profundo y, movido por una fuerza invisible, comenzó a despojarse de sus ropas con movimientos lentos y mecánicos. La bruja caminaba a su alrededor, arrastrando sus garras por el suelo, y decía entre risas: Mira nada más, mi hotel favorito para pasar la noche, la casa del que murió en la cruz. No hay mayor placer que poseerte aquí mismo, ante los ojos de tu Dios mudo. Cuando el joven estuvo desnudo y de pie, la bruja se le acercó y, mientras dejaba caer sus propios harapos podridos al suelo, lo tomó por el rostro y lo besó. Fue un contacto lleno de malicia, pero el beso no duró más de unos segundos.
De repente, la mujer se separó del chico con un gesto de horror puro. Se llevó las manos a la garganta, soltando un grito que se convirtió en un borboteo repugnante. Un líquido negro, espeso como el chapopote y caliente como el fuego, comenzó a brotarle de la boca y de los ojos. Donde el líquido caía sobre su piel, la carne se quemaba de inmediato, soltando un humo blanco que olía quemado. La bruja se retorcía en el suelo, arañándose el cuello, mientras sus propios fluidos la consumían por dentro. Y en cuestión de instantes, el cuerpo de la mujer se quemó por completo. La piel se le caía a pedazos negros, hasta que solo quedó en el suelo una calavera amarillenta y unos restos de huesos calcinados. Y entonces, la bruja había muerto de una forma espantosa, víctima de su propio veneno, o de una justicia que el joven llevaba en la sangre sin saberlo. Al sentir la muerte de su ama, los perros que montaban guardia afuera soltaron un aullido de terror y huyeron a toda prisa hacia lo profundo del monte. El padre Guillermo, herido y con el hábito hecho jirones, logró abrir las puertas y entró corriendo para auxiliar al chico. Al ver la escena, se persignó y gritó a los otros clérigos: «Vengan rápido, auxilien a los heridos en el atrio. La bestia ha sido consumida». El joven Sebastián despertó del trance minutos después, cubierto por una manta que el padre le había puesto encima. Miraba los restos óseos de la mujer con una confusión total. «¿Por qué yo, padre?», preguntó el muchacho con voz débil. «¿Por qué tengo que sufrir este tormento si yo solo buscaba el camino del bien?». El padre Guillermo lo miró con una gravedad que no dejaba lugar a dudas. Lo ayudó a ponerse de pie y, señalando hacia el camino que llevaba a la casa del joven, respondió: «Eso es algo que yo no te puedo contestar con certeza. Tu madre, doña Saraí, es la que tiene la respuesta a tu pregunta». Al día siguiente, apenas el sol se puso sobre los cerros, el joven Sebastián se marchó del monasterio. Caminó hacia su casa. Tenía la mente en blanco y las ansias le quemaban. Quería saber de la boca de su madre qué es lo que estaba pasando con él. Una vez al filo de la noche, llegó a la pequeña choza de su madre, y fue allí cuando la mujer, sin objeciones, le contó lo que él quería escuchar. «Hijo, siéntate. Ha llegado el momento de que hables conmigo de frente. Me pides la verdad sobre tu origen, pues te la contaré. Y escúchame bien. Naciste de una noche de sombras y de un engaño que todavía me amarga la boca cada vez que lo recuerdo». Saraí se frotó las manos sobre las rodillas, mirando al muchacho con una fijeza que calaba. «Durante años, mi vida fue un desierto. Yo estaba sola, perdida en la pena de haber perdido a mi marido, tu padre, y con la obsesión de tener un hijo que nunca llegaba. En este pueblo, tú lo sabes bien, una mujer sin hijos es como un árbol seco que todos quieren usar para leña de chismes. Una noche, hace años, creí que Dios finalmente me había escuchado. Soñé con tu padre. Lo vi joven, fuerte, entrando a mi cuarto con una ternura que nunca tuvo cuando estábamos casados. Fue tan real, hijo. Sentí su calor y su aliento. Al despertar, estaba sola, pero mi cuerpo ya no era el mismo. Estaba encinta. Yo gritaba a los cuatro vientos que era un milagro,
que él había vuelto del más allá para darme lo que me negó. Pero la realidad era mucho más sucia. La mujer hizo una pausa para pasar saliva, apretando la mandíbula antes de seguir. Un hombre malo junto con una mujer peor que una hiena, que hace muchos años fueron nuestros vecinos, habían orquestado todo. Así como yo, él y su mujer estaban desesperados por tener un hijo y recurrieron a pactos oscuros, a cosas que no se deben nombrar. Ese hombre fue quien entró en mi casa aquella noche, aprovechando que yo estaba hundida en el alcohol y la depresión por mi viudez. Se hizo pasar por un fantasma para abusar de mi necesidad y de mi cuerpo. Me usó como un nido, como un simple señuelo para alimentar a una criatura maldita que crecía en el vientre de la vieja Paricia, una mujer de 80 años que también se embarazó junto conmigo. El muchacho no pestañeaba. Saraí continuó con el mismo tono monótono y directo. Tuve un parto de pesadilla. A los 5 meses de gestación, sola y a oscuras en mi cuarto. Vi cosas que ninguna mujer debería ver. Sombras que se arrastraban por las paredes y seres que no pertenecían a este mundo. Perdí a la criatura que salió de mis entrañas. Un engendro que regresó de la muerte se lo llevó en una noche de truenos. Pero mientras el mal se devoraba a sí mismo y los culpables de toda esta maldición huían del pueblo como los cobardes que son, tú te quedaste solo en una cuna dentro de aquella casa abandonada. Finalmente, Saraí le puso una mano en el hombro al joven. Tú no eres el hijo del difunto, ni el hijo de ningún milagro. Eres el hijo de una traición. El bebé que Georgina y su esposo dejaron atrás cuando el terror los alcanzó, cuando el pacto regresó a cobrarle su deuda. Pero cuando el padre Rigel, quien para ese entonces era quien presidía la capilla del pueblo, te trajo a mis brazos, vi en tus ojos grises algo que nadie más pudo notar. No vi maldad, vi mi propia salvación. Te acepté sin preguntar nada. Te amé para borrarme el asco que me habían hecho y te crié para demostrarle al destino que, aunque nacieras de la podredumbre de este pueblo, podías ser un hombre de luz. Ese es tu origen, hijo. Un pacto roto, un engaño cruel y una madre que decidió que el amor era más fuerte que cualquier maldición. Y hoy eres un ser de luz. Un ser de luz que es buscado por las brujas para quedar preñadas por tus semillas. Pues, aunque yo estoy segura de lo contrario, ellas piensan que eres el hijo del diablo. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, querida audiencia, querida familia 3AM. Antes que nada, muchísimas gracias por llegar al final de este relato. De igual manera te quiero comentar que esta es la continuación de una historia. Si no la has escuchado, voy a dejar el link en un comentario fijado para que la disfrutes y puedas relacionarla. De igual manera, quisiera mandar un saludo muy especial para Daniel, que se tiene puesto como usuario Domingo Rosario SF2EK. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Te mando un gran saludo, un gran abrazo. Que tengan un muy bonito día y nos vemos en un siguiente relato.